Ya hemos hablado mucho sobre las crisis actuales, pero un punto importante de ellas es saber qué podemos hacer para afrontarlas, cómo podemos proteger nuestro dinero. Y en este video te voy a contar algunos consejos de varios inversionistas que nos dicen qué es lo que deberíamos hacer en tiempos de una crisis económica. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. Primero que nada, ¿qué es una crisis económica? La palabra crisis evoca una situación grave o difícil, por lo que en este caso nos referiríamos a una situación grave o difícil para la economía. Técnicamente, una crisis económica se puede definir como la parte del ciclo económico en la que se produce un decrecimiento considerable de la economía durante un periodo prolongado. El salario se estanca, los precios suben, la calidad de vida se ve mermada, por supuesto, y esto desemboca en una crisis económica, ya sea por inflación, deflación, que próximamente vamos a tocar esos puntos. Es importante destacar que una crisis económica puede ser local o global. Si bien la globalización está produciendo que las crisis económicas tiendan a ser globales, el ejemplo más reciente es la crisis de la pandemia de 2020, en 2021 la crisis de la cadena de suministros, en 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que desembocó en una crisis de gas, petróleo, también de alimentos, luz eléctrica, etc. Y en 2023 la crisis financiera derivada, por supuesto, de la quiebra de varios bancos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pero te preguntarás, ¿dónde invertir en tiempos de crisis? A priori podemos presuponer que una crisis va a tener un impacto negativo, pero ¿tendrá el mismo impacto en todos los mercados financieros? Para responder esta pregunta debemos estudiar primero el origen de la crisis económica. Asimismo vamos a comparar la reacción que tuvieron estos dos índices hasta finales de 2022, principios de 2023. Asimismo, vamos a comparar cómo les fue a estos índices desde el 2020 hasta principios de 2023. En el primer gráfico podemos observar la reacción del índice SP500, considerado el más representativo de los mercados de valores del mundo al inicio de la pandemia de 2020. La caída fue considerable desde el 19 de febrero al 23 de marzo de 2020, donde históricamente el SP500 ha caído un 29%. Como te das cuenta, después de ese desplome, ambos índices remontaron hasta alcanzar máximos históricos a finales de 2021. Como podemos darnos cuenta, en los últimos 5 años el SP500 ha generado un 52% de beneficio más un dividendo de 1.61% anual. Eso quiere decir que sería un 10% más el dividendo, un 11 a 12% anualizado, lo cual es bastante para el ETF del SP500, aún con las caídas desde 2021, derivado por supuesto de la guerra entre Rusia y Ucrania, desde 439 a 377 en este ETF de VOO. Por su contra, el Nasdaq en estos últimos 5 años ha generado casi el doble del SP500 en 91% y tiene un dividendo de 0.68. Eso quiere decir que hubieras generado aproximadamente un 20% anualizado en estos últimos 5 años. Por supuesto, la volatilidad que existe en este ETF, que incluye las 100 empresas netamente de tecnología, es mucho más volátil que el SP500 VOO, engloba a las 500 empresas, ya sea de tecnología o no, más grandes de todo Estados Unidos. Como te das cuenta, la tendencia del SP500 siempre es al alza. Como podemos ver, desde 2010 simplemente ha ido creciendo, y si nos ponemos en contextos en el SP500, en el futuro del SP500, como podemos darnos cuenta, desde aproximadamente 1993 o más, hemos tenido simplemente una crisis aquí del 2000, en 1995 también otra crisis también bastante fuerte, 2000 las.com, en 2008 siempre cae este índice del SP500 en una crisis mundial, pero como te puedes dar cuenta siempre va a largo plazo y siempre puedes generar mucho beneficio. En los últimos 10 años un 14.7% más el dividendo sería aproximadamente un 15 a 16% anualizado de revalorización para el efectivo que hubieras puesto aquí. El motivo principal es la elevada inflación, nos dice, de esta volatilidad. El poder adquisitivo de los consumidores se reduce y se empieza a gastar menos en productos que son prescindibles, como en tecnología, por ejemplo. Es por eso que en este tipo de crisis las tecnológicas a veces se ven bastante perjudicadas. Últimamente, con el tema de la inteligencia artificial, se han visto beneficiadas, ¿sí? A pesar de la crisis bancaria, que solo ha afectado a la banca y no afectó a las tecnológicas. Por eso es también importante, si inviertes en bolsa, diversificar tu portafolio por sectores, no tener solo acciones tecnológicas, sino también puedes tener acciones defensivas de bancos, minoristas, etc.
Pero ¿por qué mirar el mercado de valores ante una crisis económica y no otras alternativas? Siguiendo con los consejos de Warren Buffett, el mayor inversor de toda la historia de Wall Street, nos dice: son el motor que hace mover las acciones, las personas. Se puede concluir que las crisis económicas dañan las expectativas del negocio y consecuentemente se esperan que las empresas tengan peores resultados en el año en el que ocurre la crisis. Sin embargo, nos dice, la crisis no va a tener el mismo impacto en todos los sectores de la economía como ya hemos visto. Los sectores cíclicos y más expuestos, los que crecen en época de bonanza económica, van a tener peores resultados y consecuentemente las expectativas sobre ellos empeorarán, lo que hace que la crisis de la bolsa de valores sea más aguda en estos segmentos. Por ello, para saber cómo protegerse de la próxima crisis económica, es importante identificar el origen de la misma para poder determinar cuáles serán los sectores más afectados y desarrollar una estrategia. Por ejemplo, en el contexto actual, los activos más populares suelen ser las defensivas como energéticas, activos refugios como el oro o divisas fuertes como el dólar. Eso también podemos ejemplificarlo con los futuros del oro, los futuros de la plata y por supuesto el Bitcoin, que ante la crisis de los bancos que estamos viviendo se han revalorizado bastante. Como te puedes dar cuenta, desde finales de 2022 de 15.000 a 28.000, una subida del 80% en Bitcoin. El oro, como te das cuenta, está en máximos históricos no vistos desde aproximadamente la crisis de la pandemia en 2020 y, como te das cuenta, máximo histórico en futuros del oro. En la plata, por ejemplo, vamos a poner en 10 años y estamos casi llegando ya a máximos históricos, pero no estamos ni cerca todavía de la crisis del 2011, del techo de la deuda donde perdió confianza el dólar. Bastante interesante este aspecto a considerar en el tema de la plata, y esa es la razón por la cual han subido bastante estos tres ETFs, bueno, dos ETFs y la criptomoneda Bitcoin, porque están perdiendo confianza en el sector bancario, y el Bitcoin es contrario por supuesto al Banco Central, el oro y la plata también, para poder diversificar tu portafolio e ir por supuesto en contra de lo que es la Reserva Federal, los bancos y la pérdida de confianza en este sector. Pero ¿realmente vale la pena invertir en activos refugio? El principal activo refugio del mundo es el oro. Este activo se caracteriza por aumentar de valor en épocas de incertidumbre. El punto negativo de esta inversión es que el oro no se mueve muy volátil, no generas mucho beneficio, simplemente es para poder salir de la tormenta y luego tal vez tener un poco en tu portafolio para épocas de crisis que no sabemos cuándo llegarán, pero es un activo que no se revaloriza mucho, al contrario por supuesto que muchas acciones. Otros aspectos bastante importantes de una crisis económica es el número 1, diversificar tus fuentes de ingreso. Si tú tienes un empleo, empezar un negocio en línea. Si tienes un negocio en línea, empezar tal vez un negocio físico, o tal vez tener un negocio propio, o tal vez expandirte un poco más. También es importante invertir en uno mismo para ampliar los conocimientos siempre, todos los meses, todos los años. De esta manera podrá llegar una pandemia, por ejemplo, y si tienes un negocio físico y este se ve afectado, tienes tu otro negocio virtual en el que puedes generar dinero. Que no te pase lo mismo que pasó en la pandemia, por favor. Y también identificar y mejorar tus fuentes de ahorro, como por ejemplo bancos, tener un poco de dinero en la divisa del dólar, en la moneda de tu país, tener un poco en el broker, en acciones, en bienes raíces, también tu fondo de emergencia es muy importante, tener ahorros, saber gestionar tu cartera de inversiones es importante, pero saber gestionar también tus fuentes de ingreso y tus ahorros es todavía más importante, y de hecho próximamente vamos a hacer un curso específico para poder manejar esto. Pero ahora quiero saber tú qué opinas acerca de este artículo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya estás buscando maneras de diversificar tus portafolios, diversificar tus fuentes de ingreso, y también estás queriendo ampliar tus conocimientos y diversificar tus fuentes también de ahorros? Déjame tu opinión en comentarios, y si tienes algún otro consejo, por favor déjalo ahí. Así todos podremos beneficiarnos de opiniones externas. Si quieres empezar a invertir en un broker a largo plazo sin apalancarte de manera segura, te dejo el enlace del broker eToro en el primer comentario y en la descripción de este video para que puedas ir a apoyar al canal, por supuesto, y tener $100,000 virtuales solo por este mes para que puedas ver cuál es la interfaz de eToro y por supuesto puedas ver si es un broker que te conviene o no. Si quieres una herramienta premium para poder analizar acciones y quieres saber cuáles son las recomendaciones de inversores profesionales, además de un análisis completo y toda la actualidad y noticias más importantes, te dejo el enlace a Seeking Alpha, una herramienta premium que está con $200 de descuento por este mes y con una prueba total de 7 días gratis, y si no te gusta la herramienta te devuelven tu dinero. Espero que mi contenido te haya aportado mucho valor.
valor? Si es así, por favor dale un puñete en la cara a este tipo, suscríbete aquí. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa de valores y aquí un video que te puede interesar. Conmigo hasta el día de hoy. Que tengan un grandioso día, un reparadorcísimo descanso. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.